y nos vamos a cambiar. Bueno, les voy a mostrar parte del libro, ¿cierto? Porque en realidad yo en modelos no tengo mucho que aportar, salvo mostrarle algunas partes de texto, pensando en que básicamente los modelos, digamos, el texto de Denis Seal, que está asociado con Jackie Dewar, es muy bueno en esta parte. Así que nos vamos a guiar de ahí. Así que, pero no puedo cambiar la pantalla, a ver, espérese. Parece que la tengo que abrir de nuevo el archivo. No me aparece ahí. A ver, espérese. Están empezando, van a estar empezando a tapar cosas porque queda un mes, pero, o sea, queda un mes, pero medio interrumpido. No queda tanto tampoco. Así que no llego a la parte mala acá. Ya, entonces, de hecho, se van a reír porque yo en física no me manejo mucho. Después sí, la amarrá y después de. Tiene razón, después de. Va a estar brígido ahí después de la Navidad. Ya, entonces no quería cambiarlo para acá, quería cambiarlo para el otro lado. No me aparece a ver, nueva función. Acá sí me aparece ahora el link. Este es Denis Seal, el de la edición 9. El de la edición 9, que es el de, ¿cuánto se llama? El Denis Seal con aplicación al modelado. Entonces tiene, al igual que en el caso del capítulo 3, cuando vimos los modelos lineales, acá están los modelos, ¿cierto? En ese caso de orden superior. Pero principalmente los modelos de orden 2. Ahora, nuevamente, por eso que los voy a mostrar nomás y, bueno, no es mucho lo que yo le puedo aportar acá, porque son modelos bien estandarizados, pero que los primeros vienen de física. Ahora, vienen principalmente, como dice el libro acá, asociados básicamente a este tipo de movimiento. Es decir, el movimiento libre no amortiguado, que es cuando usted tiene, digamos, la ley de Hooke, que la ley de Hooke aparece por la dilatación de un resorte cuando uno le coloca una masita, obviamente que la masita sea. Mira, a ver, es bien mentiroso el modelo, para mí como matemático, pero todos los modelos son idealizaciones de la realidad. Por lo tanto, usted parametriza algunas cosas nomás. Entonces, tampoco es, digamos, que nosotros tenemos tanto aquí que ponerle más cosas o dudar mucho, pero básicamente el resorte se mueve en una dimensión, o sea, en un eje, lo cual ya no es muy cierto porque uno suelta la masa y sale caóticamente en varias direcciones, no en una. Pero el modelo está idealizado, pues entonces se toma el eje, ¿cierto? Y se desplaza un poco la masita por peso, porque el peso la hace que baje, digamos. No me vayan a jugar los términos físicos que digo, güey. Ya en modelos de primer orden quedaron claro que la física no es de mi dominio, pero usted tira el resorte, entonces eso produce un movimiento que a la larga va a ser un movimiento sinusoidal, ¿cierto? Por lo tanto, es lo que va a resolver, digamos, esta ecuación diferencial de orden 2. Entonces, básicamente, bueno, lo que está ahí en el dibujo, si te fijáis, es que el L, al amarrarle la masita, ¿cierto? Se dilata un poco, así que queda en un L más S y a partir de eso se produce el movimiento, porque es tomarlo, ¿cierto? Y desplazarlo y que empieza a oscilar la masa, digamos. Bueno, ¿cuál es la variación que tiene esto con el tema del modelo, en este caso, que usualmente está asociado ¿cuánto se llama? A la ley de Newton que aparece ahí. Que acá ya no se fija en el típico modelo cuando usted recién ingresa a la universidad, donde usted trabaja con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde básicamente la aceleración es constante, por lo tanto, el modelo describe una parábola cuya derivada le da la recta y la segunda derivada le da esta constante, ¿cierto? Que usted considera como su aceleración, sino que acá es la segunda ley de Newton en su esplendor, pues, o sea, aparece esta masa por la aceleración variable. Y la aceleración variable implica que la aceleración proviene de la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, finalmente se traduce en masa, ¿cierto? Por el
el desplazamiento, que sería la segunda derivada. Bueno, ¿qué es lo que aparece aquí? Lo que aparece acá es que hay un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es donde el K por S, el mg, que es el peso, sin burlarse de que el profe como habla, porque no es mi dominio la física, pero está el peso, digamos, y esta constante K, que es la constante de elasticidad por el desplazamiento que produce la masa al estar colgada en la dilatación del resorte, le da cierto el punto de equilibrio a la figura, que es donde, en este caso, el peso menos esta fuerza que es opuesta a la otra, le da 0. Por lo tanto, lo que aparece acá, finalmente no es otra cosa que el mg menos este K por S, que es el punto de equilibrio, menos el K por S, que es lo que produce el desplazamiento. El desplazamiento, digamos, a partir de menos K por X, que es el desplazamiento, ¿cierto?, en el eje unidimensional. Así que eso, pues eso es lo que... Y ahora bien, para nosotros, ¿qué es lo interesante de esto? Más que el modelo mismo, ¿sí? Larita, el hervidor, porfa. ¿Va a poner el hervidor, hija? Entonces, ¿qué le va a quedar a usted ahí? Le va a quedar, tengo que cambiarlo acá a usted. Tengo que cambiarlo usted acá. Entonces, ¿qué es lo que le va a quedar ahí? Le va a quedar, mira, finalmente le va a quedar esto. Larita, ¿podéis poner la agüita, porfa, hija? Gracias. Entonces, igual al K por X. Que si lo escribimos acá al lado, mira lo que significa. M por la segunda derivada, la voy a colocar así nomás. Más, en este caso, el K por X de T igual a 0. Y si tú observas, finalmente esto no es otra cosa que la segunda derivada más este K partido por M, eso por X de T igual a 0. Ya. Como el K es una constante de elasticidad, la constante con la que se tira el resorte, entonces no, ¿cuánto se llama? Este número, digamos, positivo, igual que la masa. Bueno, lo que sí, ¿y cómo lo reconoce usted? Porque más que el modelo, lo que usted debe reconocer es la ecuación. Usted acá está en presencia de una ecuación diferencial lineal de orden 2 con coeficientes constantes, homogénea además. Por lo tanto, uno sabe que la solución que uno debe proponer es una solución exponencial, es decir, el x de t, finalmente usted va a buscar un e elevado a por t, no lo voy a poner m porque ahí está el m, en donde, ¿qué significa eso? Significa que usted va a tener que resolver a al cuadrado más un k partido por m. Llegó al Matías, pues, ¿ve? Y ahí, yo ya caché eso. ¿Saben qué? Cuando estamos muy poco, y amenaza de cortar, cuando se coloca a alguien más, automáticamente se actualiza la reunión, porque igual habemos 4, po. Entonces no debería pasarse a la profesional. Pero ya caché que, porque los Real Matías también habíamos poco, y se conectó, y ahí, digamos, cuando se conectó se hizo el profesional, y ahora pasó lo mismo. O sea, Matías tiene si falta hasta ahí nomás llegamos, pues Matías. Si faltáis Matías, vamos a tener que hacer un corte de clase. Igual si llegáis a la hora también. Necesitamos que alguien llegue ahí. Entonces, este lo vamos a dar como 9. Y esta es la 31 ya. Casi el 31. Ya, ahí usted entonces, ¿qué es lo que tiene? Y bueno, igual a 0. ¿Cierto? Le queda igual a 0. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene usted? Lo que tiene usted es que esa ecuación, recuerde que usted no se preocupe, Matías, es broma nomás, porque nos activáis profesional. La última clase ha sido un salvador ahí, el Matías. Entonces, le queda ahí el K positivo, el M positivo, por lo tanto, esto tiene raíces complejas. Entonces, a usted le va a quedar la raíz, ¿cierto?, del K partido por M en este caso, bueno, por I, ¿cierto? Que es el complejo que aparece ahí. Y usted sabe que en el caso de las complejas, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, entonces el x de t va a ser alguna constante, pongámosle a, u, ¿cierto? Por un e elevado a esta raíz, que en física le colocan w, omega. ¿Sí? Que tiene sentido. Yo ahí no sé mucho los sentidos que tiene, pero le queda el w por i más este b, ¿cierto? Por la exponencial de e elevado a menos wi.
que usted sabe que el desarrollo de esto produce una función sinusoidal. Es decir, finalmente le va a quedar, no sé, un W por un coseno, en este caso, del omega más algún Z, ¿cierto? Por un seno de omega. Es decir, le va a producir, ¿cierto? Como que es lo que hicimos clases anteriores cuando teníamos la homogénea con raíces complejas, ¿cierto? Y la desarrollamos por Euler, por un coseno más del ángulo más y seno del ángulo. Entonces ahí nos va a quedar a nosotros, ¿cierto? Nos va a quedar esta solución que viene siendo sinusoidal. Y hasta ahí está más o menos el tema en este caso, digamos, este primer movimiento, porque este primer movimiento que es el amortiguado, ¿cierto? El Matías que llegó recién, me estoy guiando del, como dije que lo iba a hacer hoy día, del texto de Denis Sil, la edición 9. El capítulo de modelos, ¿cuánto se llama? Modelos de, ahí voy Benjamín, de modelos de orden superior, en la edición 9, entonces, más o menos qué es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ahí está, pues entonces, claro, ahora tú tienes esta solución, ¿cierto? Que tal como le mostré, que también hace lo mismo acá el libro, finalmente llega este coseno de teta más coseno de omega por C1 más el coseno de omega por T, por seno, y uno llega hasta esta solución que es la que finalmente le da este amortiguado. Bueno, es clásico y el libro lo debe traer acá también, porque este lo ocupé en el otro curso en delante, que esto. Mira, resulta que de lo que vimos nosotros en clase, nosotros quedamos con esa ecuación, con esa solución. O sea, nosotros no vamos a cambiar esa solución, que es la que nosotros tenemos ahora. Pero, no es como usualmente se presenta. Digamos, x de t, que nosotros el que tenemos es, le habíamos puesto u, ¿cierto? Por seno de este omega t, más algún b, por este coseno de omega t, que es lo que nos dio la solución a este problema, a esta ecuación. Pero como tú puedes observar, se presenta acá que la forma de describir este problema es una función sinusoidal. La función sinusoidal por defecto viene dada como las vueltas que da, ¿cierto? En un círculo, que lo relacionamos con esta función que proyectamos hacia el seno del ángulo. Por lo tanto, le queda, ¿cierto? Esta sinusoide que es la forma clásica de la sinusoide por elección, que es la que usted seguramente tuvo que haber visto en 0,21. Por elección digo porque uno también podría dejarla como coseno, no es necesario con seno. De hecho, el coseno es un seno trasladado en pi medio. Pero se estandariza generalmente hablar de sinusoide, hablar del a seno del omega t más phi. Bueno, ¿cómo llegó a eso? Que esa es la parte donde usted ya tiene su solución, que proviene de la ecuación diferencial, donde aparece esta solución sinusoidal. Y entonces, ¿cómo yo llego a esta otra solución? Se me secó rápido la garganta, así que voy a buscarme un tecito que Gerito le dio. Bueno. Gracias, Dalito. Así que es día de evaluaciones hoy día. Están plagados de evaluaciones. Ahora que ya estamos terminando el semestre, yo no estaba muy de acuerdo, o sea, para mí, digamos, con eso de una semana de vacaciones, porque yo iba a decir, vamos a salir en enero, pues dicho y hecho. Entre medio semanas que está bien descanso, pero se alarga mucho esto. Y usted ya está agotado ya. Entonces, fíjate que, a ver, el tema es que siempre lo que usted tenga con senos y cosenos como suma, yo lo voy a poder llevar a un coseno, un seno, siempre.
Pero hay una forma astuta de hacerlo, porque, por ejemplo, si yo puedo escribir la norma acá del vector, que la norma es u al cuadrado más b al cuadrado, y acá lo puedo escribir así, mira, como u partido por la norma, ¿cierto? Que es u cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Por seno, en este caso, del omega t, más el b, por la norma, ¿cierto? Que es u cuadrado, b cuadrado, eso por un coseno, en este caso, de omega t. Al hacer eso, tengo una gran ventaja. La suma de estos dos al cuadrado me da 1. Lo cual es muy interesante porque si me da 1, entonces lo puedo relacionar inmediatamente, si su suma es 1, con un coseno y seno en un ángulo, pensando en el círculo unitario. Entonces, lo que usted puede decir es que este u partido por un omega de u cuadrado más b cuadrado, lo puedo relacionar con un coseno o un ángulo, que ese phi que coloca arriba el autor, y el b partido por la raíz de u cuadrado más b cuadrado, lo puedo relacionar con un seno de omega, de phi. Entonces ahí está, pues, porque finalmente te queda este elemento, que es lo que el autor acá te lo relaciona con la amplitud, ¿cierto? Que ese A que aparece ahí. Están pasando helicópteros, ya deben haber incendios para este lado. Y de acá, esta parte de acá que sería el seno, entonces, de este omega t, que era el que venía dado, más este nuevo phi, que es el que le arma, ¿cierto?, esa sinusoide. Entonces, la ecuación diferencial que le provee a usted esta solución que nosotros vimos, donde de la ecuación homogénea, ¿cierto?, que con raíces complejas le da un coseno y seno, finalmente siempre en la literatura se representa, o así lo tuvieron que haber visto en física, como una función sinusoidal, porque a la larga esa solución es la que uno puede llevar a este elemento que uno le llama la sinusoide. Donde ahí usted finalmente esto lo puede interpretar, porque este es un ángulo de fase, de traslación, ¿cierto? El phi partido por omega, ¿cierto? En cuanto a la función, y además, digamos, está asociado, ¿cierto?, a este A, ¿cierto?, que es el número que aparece arriba. Y el omega, que sería la compresión del eje. ¿Ya? Finalmente la función sinusoidal compuesta con una recta. Eso es lo que uno tiene. Ya, pues, así que ve, así que lo podíamos resolver a partir, ¿cierto?, a partir, ¿cierto?, de esta ecuación que venía dada, digamos, de esta forma, que, con soluciones complejas, que es la que uno había ya visto. Mira, este dibujo es bien interesante, ¿cierto? Lo que muestra nomás es qué pasa con el resorte, porque finalmente eso es lo que ocurre, de hecho, con el movimiento, que es capaz de generar esta sinusoide. Y que finalmente uno lo puede después llevar a un círculo, que es como funciona la función seno en ese caso, ¿cierto? Con una cierta amplitud y ese ángulo de dilatación, así que ahí está visto como con distintos puntos, que se puede llevar a un plano cartesiano, ¿cierto? Porque finalmente se puede considerar el tiempo como variable y todo redonda, ¿cierto? En que finalmente es una sinusoide. Así que como primer elemento de trabajo, interesante que uno lo que hace es llevar, ¿cierto?, esta función a llevarla a la forma explícita, en este caso, de una función que se puede expresar como una sinusoide. Ya. Ese es el primer modelo, porque acá tú debes entender que nosotros ya abocamos una serie de modelos. Entonces acá uno ya hace como un review, ¿cierto?, de los modelos donde aparecen ecuaciones de orden superior. El segundo es cuando uno le pone es como una masa que en el aire no puede hablar de roces, sino que habla uno de un amortiguamiento. Justamente lo dice el libro. Como un amortiguamiento, ¿cierto? Que por ejemplo un líquido, ¿cierto?, donde uno expande esa masa, todo en una dimensión, lo cual esto ya es más difícil, digamos, de ver. De hacer experimentalmente es difícil cuadrar el modelo con la ecuación, digamos, pero pensándolo en una dimensión es como debería ser. Entonces lo que usted tiene ahí es que, claro, ahí va a haber un elemento como de rozo, ¿no? O sea, algo que frena el movimiento, pero frena la velocidad del movimiento.
Por eso que en el mismo modelo anteriormente visto, el que ya está analizado, lo que hace uno, ¿cierto? Lo que hace acá el autor, al presentarle esto, lo que hace es que, tengo que cambiarlo acá, este de acá, aquí. Lo que hace entonces es que, claro, usted finalmente le presenta esta velocidad, ¿cierto? Por beta, por un coeficiente que es la velocidad que le está quitando, ¿cierto? Al movimiento. Veámoslo de esa forma. Con una constante, ¿cierto? Amortiguamiento, que es el impacto que tiene para que la masa le empiece a frenar. Pero para usted, esto nuevamente es una ecuación que si usted la mira, le va a quedar acá de x en dt, ¿cierto? Más este k por x, ¿cierto? Que es el desplazamiento, más este beta, ¿cierto? Por la derivada. Los puse al revés. Primero la derivada, es decir, me equivoqué ahí, porque tendríamos que escribirla así, beta por x' de t, más este k por x de t, y eso igual a 0. Nada que hacer, pues. Eso usted lo sabe resolver, porque nuevamente es una ecuación de coeficiente, o sea, homogénea, de coeficiente constante. Por lo tanto, uno puede proponer una solución exponencial. Entonces, nuevamente, vas a derivar, segunda derivada, aparece un polinomio, y es el polinomio el que analiza ahora el autor en la segunda parte. Pues mira. Ahí está, ¿te fijas? Entonces, bueno, colocó este lambda habitual en realidad colocarlo porque si uno relaciona esto en otro ámbito, ese lambda, el lambda es sospechoso porque uno lo relaciona o lo vincula con los valores propios, ¿no? En matrices. Bueno, efectivamente un valor propio de matrices, que está visto en otro contexto distinto, ¿cierto? Por eso ese lambda que aparece ahí no es al azar tampoco. Bueno, pero sin duda que uno se incluye ese elemento, usted puede ahora resolver esa ecuación donde las raíces van a venir dadas por este elemento que está acá. Bueno, sin hacer nada hasta aquí, hasta ahí nomás, usted sabe que esa ecuación, cuando depende del discriminante, bueno, si tiene dos soluciones distintas la parábola, le va a dar al tiro las dos del kernel, de la homogénea linealmente independiente. Si tengo una, al ser exponencial, usted sabe que la va a multiplicar por t nomás, la segunda, y en el caso de ser las dos complejas van a ser sinusoidales. ¿Qué es lo que debe desglosar acá el autor? Pues mira, justamente ahí está. Pues. En el caso que esto es mayor que 0, que se llama un sobreamortiguamiento, ¿ya? Entonces finalmente son sus dos soluciones reales de la ecuación. Pues, es decir, las dos polinomios nomás elevados a la exponencial, los dos elementos radicales que aparecen acá, por la exponencial que es, digamos, la parte real. O sea, aquí es el caso real, digamos. Pero después está el caso donde el movimiento se le llama críticamente amortiguado, que es cuando esto es igual a 0. Bueno, y si es igual a 0, ahí está, pues te fijas, la primera que es C1 por L a la lambda t, menos lambda t, y la segunda que es la anterior por t. ¿Por qué por t? Porque las linealmente independientes, uno sabe que está la exponencial y la otra linealmente independiente, que en el caso, solo en el caso de la exponencial, es un t por la función. ¿Sí? Así que ahí uno tiene, digamos... Y el tercer elemento, ¿cierto? Que era lo que ya también le conversaba yo, es el caso que son complejas. En el caso que son complejas, entonces las dos uno sabe que las puede llevar a partir de Euler, del coseno de teta más i seno de teta, usted lo puede llevar a la forma sinusoidal. ¿Te fijas? Así que los movimientos de resorte, digamos, en general, son interesantes porque nos proveen una ecuación diferencial de orden 2, ¿cierto? Que además tiene la gracia de ser homogénea. Perdón. Y por ende usted no le presenta ningún tipo de dificultad para poder trabajarla, ninguna. Porque es como, entre comillas, entre todas las ecuaciones que se le pudo haber presentado a usted, es la más papa, lo que es muy bueno para usted. ¿Se fija? Ya, no sé, jóvenes, llegó, no, estaba preocupado de la clase, llegó alguien más. Solamente me puse, lo acepté, como estaba metido en lo que está. Así que ni lo saludé porque no me fijé. No me fijé el nombre. Don Benjamín. Don Benjamín. Porque me estaba preocupado de colocar ahí dejarle el ingreso. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta.
¿Sí? No sé si estamos de acuerdo o no. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Parece que no tienen preguntas. ¿Sí? Ah, ya, qué bien. Muy específico, muy elaborado el modelo, ¿no? Muy de esa forma que tiene que ser ese modelo, digamos, estudiado. Bueno, en física consiste en eso, porque la física, no, yo no puedo hablar a nombre de los físicos ni como físico porque no lo soy, pero hay que modelar la realidad, lo cual es muy difícil. Entonces uno lo que hace es ver algunos tipos de parámetros, porque si uno cuelga una masita y la suelta, no va a salir en una dimensión. De hecho, ya la forma del resorte y todo, pero es un modelo ideal, pues es como funciona, digamos. Como puede uno darse cuenta que puede verlo. Para nosotros es muy bueno porque como ecuación diferencial es muy papa. Es muy papa porque como ecuación diferencial se presenta, digamos, solamente como una ecuación homogénea que es la que usted ya sabe resolver. Ya, qué bien, muy bien. Ya, acá, bueno, acá son ejercicios, ejemplos, formas alternativas que le da lo que ya vimos, digamos. Bueno, después aparecen más movimientos, pero fíjese usted que siempre dando en la misma vuelta nomás, pues en aplicarle fuerza, ¿sí? O sea, en aplicarle algunas fuerzas, digamos, externas, por ejemplo, en ese caso, si tú te fijas, movió la placa. Pues te fijáis que movió la placa porque mueve el apoyo del movimiento. Entonces, este apoyo es lo mismo que agregarle otra masa, ¿o no? No estoy ahí tirándome a la piscina sin saber. Es lo mismo que agregar un nuevo movimiento, ¿no? Me refiero a una fuerza que se está moviendo también en ese eje. ¿Qué es la fuerza que le puso acá? Porque si te fijas, le sumó una fuerza, porque lo está moviendo hacia abajo y hacia arriba, entonces hacia abajo lo acelera. Entonces, ¿por qué lo agrega? ¿Por qué lo agrega el autor? Lo agregó por algo muy pillo, po. Porque si le agrego una fuerza, esa fuerza hace que el problema que usted tiene, que es, porque ya no es homogéneo, o sea, lo único que le cambia a usted, esta f de t que aparece ahí, le cambia solamente que ahora le aparece una ecuación diferencial no homogénea, pero que tú sabes resolver, porque o la hace usted por variación de parámetros, o la hace por anuladores o por coeficiente indeterminado. Entonces nuevamente, digamos, uno analiza nuevamente este cambio, ¿cierto? Que de aquí para acá nuevamente usted se pasa, ¿cierto? A esta ecuación donde usted lo que hace ahora la trabaja con la materia anterior, o sea, la homogénea resuelve primero. Y aquí depende de las particulares, pero usualmente como es un movimiento que está de esta forma, que se está moviendo la placa así, entonces no es tampoco cualquier movimiento, pues va a ser un seno de X, un coseno, ¿cierto? Que usted no es muy difícil que usted lo analice. Entonces ahí lo más probable es que si aparece algo así, usted lo que tiene que hacer es utilizar en ese caso la ecuación, digamos, provista, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? De buscar la solución no homogénea, ¿cierto? Con los métodos que me da la impresión que el otro día se casaron harto con el método de variación de parámetros y el de coeficiente indeterminado, pero no tanto el de los anuladores, ¿no? Parece que el de los anuladores no tanto porque es muy largo, pues hay que pensar en el anulador, ¿cierto? En anular la función para poder buscarla. Así que el joven se casa ahí con el variación de parámetros, el de, ¿cuánto se llama el otro? El de coeficiente indeterminado. Te fijas que acá hay un ejercicio, pero este ejercicio no reviste nada de dificultad para usted, porque el coseno que está aquí, bueno, si lo anula por variación de parámetros, es una vuelta larga, pero la más directa es tomar coeficiente indeterminado y la solución particular, que es la que voy a tener que encontrar después de la que está en el kernel, va a tener que buscar usted un A coseno de 4t más un B seno de 4t. Esa va a ser su propuesta para la particular. Como el problema además tiene coeficientes iniciales, una vez que usted encuentre la solución, también usted después reemplaza la variable y encuentra los coeficientes que hacen esta gracia, ¿cierto? Así que eso.
Eso por el lado de los resortes. Por ahí, porque acá, si te fijas, hay más problemas del mismo estilo, donde le coloco una fuerza externa, ¿cierto? Pero esa fuerza externa lo que hace, digamos, usted siempre lo mira sobre la ecuación diferencial. Yo estoy enseñando esto sin saber física, porque usted entenderá que los parámetros son irrelevantes en el caso de la solución. La interpretación sí, porque cuando dijo críticamente amortiguado y todo eso, esa es la interpretación que se le da a la física. Pero para nosotros sigue siendo una ecuación diferencial de coeficiente constante no homogénea, por lo tanto la sabemos trabajar. Ya, estoy hablando muy rápido, por eso me... Ya. ¿Se acuerdan que cuando vimos los problemas lineales, los de primer orden, nosotros lo que hicimos ahí fue estudiar el del circuito? ¿Se acuerda que aparecía en el de primer orden? Porque estaba el capacitor, ay, se me olvidó el otro, el inductor, el capacitor y el receptor, que forman este circuito donde lee el voltaje, ¿cierto? Entonces yo tuve que el otro día, entre paréntesis, en el auto me está fallando el alternador, así que ahí escuchaba al técnico cuando me hablaba de estos términos, del escáner, cuando me hablaba del capacitor y yo escuchaba nomás, pues no entendía nada porque no sé mucho, pero me entendía lo que, o sea, sabía que se refería, me acordé al tiro de las ecuaciones diferenciales, porque ya en la de primer orden aparece en toda esta relación y ahora nuevamente, digamos, aparecen en modo de una ecuación de orden superior, que es, que es esta ecuación que aparece ahí, que llevada al circuito cumple la ecuación del inductor. O sea, este debería ser el inductor, sí, por aquí debería decir. ¿A dónde está Bueno, pero lo sabemos por el caso anterior, donde ahí está la carga, ¿cierto? En el tiempo, que es lo que mide el inductor. Entonces, este modelo que era el anterior, este modelo es el anterior que nosotros hicimos anteriormente. De hecho, ahí el libro te dice en el caso anterior, que ya lo habíamos mencionado. Pero cuando ahora el inductor pasa a ser la derivada de la carga, o sea, la tasa, cómo se mide la carga, cómo varía la carga, entonces la ecuación se transforma en una ecuación diferencial de orden 2. ¿Sí? Y al hacerla de orden 2, porque acá la carga era constante, en la anterior. Entonces acá en rigor lo que hace uno es la carga variable. Y la carga variable implica que la intensidad de corriente ahora es una segunda derivada, por lo tanto pasa a ser una ecuación de orden 2. Pero para usted, nuevamente usted disfruta, ¿cierto? Abre los brazos, ¿cierto? Y no se preocupa porque nuevamente una ecuación diferencial no homogénea, lineal, ¿cierto? De orden 2, con coeficientes constantes y donde ese E hace que usted nuevamente se salga por variación de parámetros, por coeficiente indeterminado o por anulador. ¿Se fija? O sea, nuevamente tiene la misma forma, digamos, que ya sabe resolver. Así que desde ese punto de vista no es muy novedoso. Y claro, como va a aparecer en el caso de la homogénea, resolver esta ecuación, que es la ecuación donde uno propone una solución exponencial, entonces ahí aparecen nuevamente los movimientos clasificados como sobreamortiguado cuando es real, cuando es cero críticamente y sobreamortiguado, y nuevamente los complejos, y nuevamente tú tienes que hacer lo mismo, pues separar las soluciones según lo que usted tiene. ¿Ya? Haciendo un breve paréntesis, al WhatsApp y al correo le mandé lo de Laplace, porque después se me olvidó decirle, pues. Así que le digo al tiro, porque lo de Laplace la vamos a enfrentar de otra cosa para ver si esto le es más cómodo, que yo lo hice así el semestre anterior y las clases anteriores. ¿Por qué no lo he hecho así? Porque ya el tiempo más la fatiga muscular ya no da para hacer más cosas, yo le he comentado. Pero la parte de Laplace vienen asociados 3 o 4 videos. Viene una inicial actividad preliminar inicial, ¿cierto? Que es la que sería bueno que viera usted para iniciarse en Laplace, que es lo que vamos a ocupar, que es la integral impropia. Y después vienen 3 o 4 clases donde hay unos videitos como de 20 minutos. No son más largos que 20 minutos, para que usted los vea, y la clase así se nos debería bajar fácilmente 1 hora, si ven los videos.
menos fatigada la clase, ¿cierto? Que era mi idea yo para este semestre en mis cursos, pero me imposible, ya no seguí, el tiempo fue más el cansancio, sobre todo el estrés, hace que uno no lo pueda hacer. Pero ahí al menos en eso mía está, pues. Entonces, para que vean los videos, por ejemplo, el video 1 de la clase 1, y así vamos a evitar una serie de demostraciones que están hechas ahí en los videos, entonces nos vamos a centrar más en el cálculo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la plaza al menos se va a venir con un relajo diferente. Entonces eso para que lo vean, pues ya ese paréntesis porque después se me va a olvidar, por eso que le mandé esas clases hoy día a WhatsApp y el correo. Ya, entonces usted viene ahí los amortiguamientos, ¿cierto? Que finalmente lo que usted obtiene, y ahí resuelve, ¿no? Resuelve. Por ejemplo, acá si tú te fijas hay datos sobre una ecuación, pero esos datos yo ni los reemplazo nomás, porque finalmente lo que debo resolver es la ecuación homogénea que se forma acá. Y a partir de eso sacar las conclusiones adecuadas en base a lo que está arriba. Así que agregamos los de circuito. Es cierto que los de lineal teníamos muchos más, porque en los de lineal inclusive teníamos, si usted se recuerda, los de reacciones químicas, los de valor inicial, que daba para muchos problemas diferentes. Acá son como más los de física, estos que provienen de la electricidad, la electrónica, no sé cómo decir, cómo hablar bien, digamos, si electrónica, que son las leyes de Kirchhoff, y después, y algunas otras que van a aparecer ahora, que son las vigas, ¿sí? Que deben ser las que vienen a continuación. El libro trae hartos problemas, pero yo diría que debe hacer un par de problemas de ahí nomás, porque finalmente, si usted se da cuenta, el movimiento es el que genera arriba el de la ecuación diferencial, que es lo que se tiene que centrar usted. Aquí le agregan más complejidad nomás. Por ejemplo, cuando dos resortes son suma de 2K por X, digamos. Entonces le agrega más elementos. Bueno, y esto a ustedes no les cuesta tanto como a mí, porque tienen la física que la están trabajando. Entonces no les es tan complicado como a mí, que yo lo voy a hacer esto hace 20 y tantos años. Y fin. Problemas con valores en la frontera. Entonces, ¿a qué se refiere un problema con valores en la frontera? Un problema, pero ya que es un modelo lineal con valores en la frontera, lo que hace es que es diferente al anterior, porque el anterior era un problema de valor inicial. El problema de valor inicial, usted sabe que está garantizado la solución, existencia y unicidad por teorema, que esa solución existe y la solución es única. Entonces, el problema que no es lineal es más complicado de trabajar porque no está garantizado que funcione el teorema de existencia y unicidad. Pero sin duda que se puede trabajar de todas maneras en algunos casos de problemas. Bueno, los más clásicos de todos son los de deflexión de una viga. Entonces, la deflexión de una viga, a los que llegaron ahí más tarde, no estoy copiando esto porque este es leer el capítulo de lo que estamos sacando. O sea, que el texto de ecuaciones diferenciales con aplicación al modelado, el texto de Denis Sil, la edición 9, ¿ya? Que es inmejorable como está escrito acá este tema. Entonces aparece ahí la deflexión de una viga, y la deflexión de una viga, si usted se fija, es cómo funciona la vía, por la vía ingeniería. O sea, un puente que no se mueve se va a quebrar, es así de simple. Entonces, la deflexión de una viga es el movimiento que está permitido en una viga, y que tiene que tenerlo, digamos, además. Y tiene mucho sentido verlo acá, porque debiese ser amortiguado, o sea, debiese ser sinusoidal, porque pase por un puente de viña en la localidad donde esté, entonces el puente vibra. Y la vibración es porque en los enlaces donde está la viga, que son los nodos, que son los valores iniciales que aparecen ahí, implica, ¿cierto?, de que esta viga entonces se mueve y produce un movimiento que es oscilante. Es interesante esto, la gente que es decidir, no sé si será el caso, algunos de ustedes se meten en estos estudios, pero a fondo, porque además las fisuras, cuando se rompe la viga, es un problema. Y la ingeniería trabaja mucho ahí porque se intenta siempre, ¿cierto?, que no se rompa. Y que no se rompa, las fisuras o quiebres de una viga usualmente están asociados a los valores propios de una matriz de nodos que uno coloca en la viga. Entonces, los espacios vectoriales, que son los que son de dimensión 1,
usualmente son grietas en la viga, y los espacios de dimensión 2 generalmente son rompimientos de la viga, porque es un plano, es el espacio generado por un plano. Entonces, yo le hablo de cosas que he leído en libros de ingeniería, a veces cuando antiguamente tenía en la biblioteca antigua, porque creo que cambiaron la biblioteca en la U ahora. Tenía el hábito a veces de repente ir más a perder 2 horas, sentarme a leer, pues para aprender cosas donde se aplican esto. Y esto yo lo leí en libros de ingeniería, donde se trabajan con las vigas, y yo emocionado porque aparecían las matrices, ¿cierto? Y se calculaban los valores propios y tenían todo este sentido que yo le comento, que ustedes se lo van a enseñar muy bien en nuestra casa de estudio. Entonces, entonces es muy interesante el tema de las vigas. Pero para nosotros, para nuestra fortuna, nuevamente una ecuación diferencial. No homogénea, ¿cierto? No homogénea porque aparece este W que depende de X, pero no me aparece inclusive nada más. Así que la ecuación, la homogénea, digamos, un polinomio cuadrático nomás, más la que usted tiene que buscar, que es la solución particular. Bueno, todos estos tienen nombre, porque esto de acá es la deflexión o la elasticidad de una viga, es lo que uno mide, como está. La dificultad que presenta esto es bien fuerte, porque yo no tengo derivadas acá para analizar las condiciones de la derivada, entonces necesariamente se tienen que analizar puntos en la frontera, por ejemplo, 2 bordes de la viga, 2 pivotes donde está la viga, o un pivote que esté donde la viga y la viga quede suelta. Entonces hay diferentes, digamos, elementos para poder analizar la viga, que algunos lo ejemplifica el libro, porque, bueno, ahí está el cómo se transforma esta ecuación, que aparece un producto que se llama, por acá de estar. Estoy con los lentes de wow, sí, estoy leyendo re mal. La rigidez reflexional, esta, que es un coeficiente que se mide acá, y SK es la curvatura de elasticidad. Bueno, o yo le invito, si ustedes son más cercanos ahora a civil, tienen que leer estos capítulos de acá, porque da explicaciones a muchas cosas que ustedes ven ahí en ingeniería. Por el otro lado, los estudiantes de física o más asociados a la física habrán encontrado un sentido a todos estos movimientos de resorte, porque uno se los presentan así, pues. Esta es la solución. Entonces, lo que ha hecho una ecuación es encontrarle sentido a esas soluciones que ustedes le mencionan, ¿ya? Que son bien interesantes. Así que ahí está esta rigidez que viene dada por una ecuación, donde se mide una longitud de curva, que por aquí está esto. El cálculo de la curvatura, esto es cómo se mide la curvatura. Es una fórmula que se obtiene a partir de derivadas. La medición de la curvatura está asociada a la pendiente. Por eso que aparece en la segunda y primera derivada. Porque la curvatura es una cosa que uno mide, pues, la curvatura de una curva. ¿Cuándo es más curvo o menos curvo? Sale en el texto de Granville, en la página 132 o 152, por ahí. En una de esas 2 páginas. Donde aparece cómo se mide la curvatura, el radio de curvatura. Entonces, esa curvatura es la que se introduce acá para hablar de cómo se mide la elasticidad, y se puede cambiar la ecuación de alguna forma a medirla con otras variantes. ¿Ya? Así que bien interesante. Ahí están las condiciones iniciales, pues te fijas que pueden ser un valor como está ahí, 2 valores, ¿cierto? Que son los elementos que uno le agrega a esta ecuación que usted ya sabe resolver según cómo se la presenta. O con nodos libres, ¿cierto? O nodos que estén acoplados, ¿cierto? O una sola entrada, que es la viga cuando uno la fija en un lado nomás. Así que interesante esto. Sobre todo ustedes, que algunos de ustedes estudian, o no algunos, muchos, la mayoría son estudiantes de ingeniería. Y algunos de ciencias, y uno ve ahora son más de ciencias también en los cursos. Pero es un elemento interesante el tema de las vigas. Pues se fija que le provee una ecuación que usted sabe resolver, por lo tanto, que además es lineal, entonces muy, muy sencillo de trabajar, porque la trabaja con exponenciales, así que por eso que es un polinomio, pues te fijas, porque como estos son constantes, usted se devuelve nomás, entonces se devuelve integrando un polinomio, que esa es la homogénea del polinomio, porque como es de orden 4, entonces el polinomio característico es m nomás, m a la cuarta. Entonces la primera es 0, la segunda es 1, perdón, es e elevado a 0, que es 1.
la segunda es e elevado a 0 por x, la tercera es e elevado a 0 por x cuadrado, y la cuarta es e elevado a 0 por x cubo. Por eso las que presenta acá el autor. Y acá después buscó la particular, la solución particular. Eso. Eso por ese lado. Así que si te fijas, nuevamente le aparece exactamente lo anterior, pues le aparece. Y aquí seguramente esto en su ramo les debe aparecer en algunos ramos, porque es aquí donde se aplica todo esto en ingeniería, en problemas de ingeniería. De la ingeniería antigua, digamos, de la ingeniería con papel y lápiz, ¿cierto? Que es la que se trabajaba antes. Ya, de aquí me salto la última, que yo digo que es un invento respaldado, porque un doctor en física que tiene un programa en YouTube que la otra vez, a veces yo veo documentales, ¿cierto? Y hay muchos muy interesantes ahora. Entonces, lo que viene ahora es la mentira, digamos. Porque y los físicos lo prueban, que no es así. O sea, algunos, que no les gusta tampoco esto que le voy a presentar yo, dicen que efectivamente no es así, pues lo demuestran. Que es, si me espera un poquito, estos siguen siendo ejemplos de lo anterior, que es este, el péndulo no lineal. A ver, ¿dónde está la mentira que digo yo? Lo que pasa es que si uno analiza este esquema, que es el que ustedes conocen de fuerza, le aparece la ecuación como está ahí, ¿cierto? O sea, este m por a, que es la aceleración, que es como se mueve para acá este loco, que es el diagrama cuerpo libre. Pero la mentirosilla está en la siguiente, que el seno del ángulo se dice para ángulos pequeños es igual al ángulo, lo cual no es cierto. Ya, no es cierto. Lo que pasa es que el límite, cuando el teta tiende a 1, de seno de teta partido por teta es 1. Entonces en el límite esto es 1, pero fuera el límite no es igual al ángulo. Entonces se dice en la ecuación diferencial que para pequeños elementos el seno del ángulo se comporta con el ángulo, como el ángulo. O bien se toma la expansión de Taylor, la expansión del Taylor del seno de teta, que está ahí, y se toma el polinomio de orden 0, o sea, se aproxima el error a 0, por lo tanto se considera solo el ángulo. Entonces su ecuación mágicamente se transforma, digamos, se transforma esta ecuación en esta. Y esto usted la sabe resolver. Yo digo mentirosilla por ahí porque los mismos físicos muestran en algunos videos ahí que en realidad no se parecen pequeños elementos, no se parece al ángulo, no es lineal, ¿sí? Sino que no. Pero es un modelo clásico donde, claro, si está así como está acá, para nosotros es impresentable, porque a lo más nosotros podemos, como esta ecuación es no lineal, no tengo muchas herramientas. Y el polinomio de Taylor, el que considere, me va a hacer la ecuación menos lineal aún, porque basta que usted tome el segundo polinomio donde aparece este teta al cubo, y hasta ahí nomás llegamos, porque ya no se puede hablar de ese elemento no lineal. Por lo tanto, no es sencillo, digamos, el tema, pues, o sea, no es tan abordable, digamos, que uno pueda decir que se parece a esta ecuación, digamos, a esta ecuación diferencial, que además la última la sabe resolver, porque para usted es homogénea nomás, pues así que hay que trabajar el polinomio igual que las anteriores. ¿Ya? Así que eso. Y esos son los modelos, pues más o menos. Bueno, debe haber uno que otro por ahí, pero en realidad los clásicos que uno trabaja son los que yo les mostré. O sea, los de física, la mayoría, y el de viga, ¿cierto? Y el otro que está ahí, que es el de, ¿cuánto se llama? El de física, y el otro que es de electricidad, porque este que trabaja con las corrientes, con los capacitores y todo eso. Ya. Prácticamente nosotros estamos terminando la unidad de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Porque esto es más o menos es todo, digamos. Bueno, y la última que uno agrega, o las últimas, porque algunos separan el método este en dos, cuando el B es 0 y cuando el B es no nulo, pero básicamente es el mismo método, es la que se llama la ecuación de Euler. A ver, ¿por qué estudiar la ecuación de Euler? Porque la ecuación de Euler tiene la gracia de que
es una ecuación que no es de coeficientes constantes, porque de hecho aparece, si tú lo observas ahí, tal como está descrita aquí, aparece, ¿cierto? Una más b, una x más b a la n, una x más b a la n menos 1 que acompaña el término de la derivada, por lo tanto, esa ecuación hace que sea no de coeficientes constantes, no homogénea tampoco, porque aparece este q, pero no una ecuación cualquiera tampoco, porque es una ecuación que viene en los elementos, pero dado súper esquematizado, o sea, un polinomio a la n acompañando al término de la derivada enésima. Hasta el término lineal, ¿cierto? Que ahí ya no aparece nada. Bueno, esta ecuación que yo le presento acá a usted se llama la ecuación de Euler, ¿ya? Y la ecuación de Euler-Cauchy es cuando el b es 0, pero cuando el cambio es el mismo, exactamente el mismo, no hay que variar nada, ¿ya? Así que vamos a hacer la de Euler. Bueno, ¿cuál es la gracia? La gracia es que la ecuación de Euler le propone dos métodos, ya que el segundo lo vamos a ver también nosotros ahora. El primero es hacer este cambio de variable, es decir, linealizar la exponencial, llevarle una recta, ¿cierto? Y ese cambio de variable provee una ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque mira, de aquí para acá debería usted estar claro que si yo quiero cambiar el i de x, ahora, ¿dónde lo queremos llevar? Lo queremos llevar a i y t, a través de este cambio de variable. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿usted qué es lo que puede observar? Bueno, el de i en dx, de aquí para acá, lo que uno está haciendo es regla la cadena, porque está cambiando el de i en dx como de i en dt por dt en dx, haciendo un cambio de variable. Se arregla la cadena. ¿Por qué el de i en dt? Porque el de i en dt es al que quiero llevar. Y este dt en dx no es un problema, porque de acá usted puede darse cuenta que el logaritmo natural de ax más b es igual a t. Por lo tanto, si usted va a hacer dt en dx, le va a quedar 1 partido por ax más b y eso por a. Pero este ax más b que está aquí es e a la t. Por lo tanto, si lo escribe hacia arriba, lo va a escribir como e a la menos t como está ahí. ¿Se fija? Entonces, la derivada, digamos, la obtengo a partir, ¿cierto?, de este elemento donde uno lo que hace es calcular el diferencial. Con el diferencial usted lo reemplaza. Ya. Paso siguiente. Paso siguiente. Así puedo seguir. La segunda derivada. Bueno, ¿por qué me va a dejar de coeficientes constantes? Basta que nos fijemos en este nomás. Pues mira, el de y en de x lo va a reemplazar usted por esto, multiplicado por e a la menos t. Es decir, en este elemento le va a quedar multiplicado por e a la menos t. Pero esto que está acá es e a la t. Entonces, e a la t por e a la menos t, se fue el e a la menos t y solamente le queda la 1 por a. Entonces ahora pasa a ser constante. Con la segunda derivada va a aparecer un a la menos 2t. Entonces ese a la menos 2t con el que sigue, que es un a la 2t, también se va y nuevamente le queda el coeficiente constante. Por eso le queda el coeficiente constante. Bueno, fíjese usted que para hacer el cambio de variable, le queda entonces el d en dx por d en dx. Nuevamente hago el cambio, ahí está el cambio de variable, ¿cierto? Entonces acá le queda a usted la derivada de un producto que depende de t, por dt en dx, que ya está calculado que le a la menos t, y ahí resulta que ocurre eso. Y así uno puede seguir, aunque generalmente usted tiene una ecuación de orden 1, orden 2. Bueno, mire qué interesante, porque entonces la ecuación diferencial, lo que hace usted es transformarla en una ecuación, en ese caso, de coeficientes constantes. Y se acabó el tema ahí, porque entonces usted la resuelve. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Vamos a hacer un ejemplo que aparece en un texto, o sea, más que el ejemplo es este texto, que es de Borelli, también está en la carpetita de nosotros, así que ahí el texto de Borelli, que entre paréntesis, dentro de la carpetita hay un libro que es el de Fernández. Ah, no, ¿dónde lo tengo?
que es de problemas resueltos. Lo tengo, pero acá tengo una torre gigante de libro al lado. Entonces es el último que está abajo. Pero el de Hernández, que es de problemas resueltos, y también está el otro, el de la editorial Paso a Paso, de colección Paso a Paso, de problemas resueltos. Así que no los tiene que perder de vista eso para trabajar. Pero acá el Borelli es un buen libro de ingeniería, pero para aplicaciones. Si usted quiere buscar aplicaciones acá, hay muchas. Así que trae muchos problemas aplicados al Borelli, que también está en el listadito nosotros. Y de aquí del Borelli, yo saqué una parte donde aparece, esto que está acá, lo voy a cambiar, que aparece en la página 251, el siguiente problema, que es este que está ahí. ¿Qué es la ecuación que yo vi? ¿Cierto? Pero en este caso homogénea, si no fuese homogénea se sigue la misma forma, ¿cierto? Pero ahí aparece entonces, si usted observa, aparece esta ecuación, ¿cierto? Homogénea en este caso, donde tiene la forma de Euler, porque aparece el t al cuadrado multiplicando la segunda derivada que depende de t, el t por la primera y acá no aparece. Por lo tanto, uno la reconoce que es de Euler. Bueno, primer paso, el paso clásico, que es el reemplazar por L a la S. Acá cambió la letra al autor porque cambió el T, ya lo ocupó, ya digamos, y no está el X, entonces le puso E a la S. Entonces ahí la transformamos, si te fijas, en la ecuación de coeficientes constantes, que esta la sabe resolver, usted la resuelve y después se devuelve a la anterior. Entonces, nuestra ecuación es t al cuadrado por la segunda derivada más, no me acuerdo, p por t por la primera derivada, ¿cierto? Más este q por i igual a 0. Igual a 0. Entonces, claro, como comentaba antes, se sugiere el cambio de t igual e a la s, que es lo mismo que pensar que el logaritmo natural de t se igual a s, y por lo tanto ds en dt le queda a usted 1 partido por t, que es el que vamos a utilizar nosotros. Entonces, nuevamente, el de i en dt, el que usted en este caso tiene dado, de i en dt y coloco de i en ds. De i en dt, por lo tanto, este lo vamos a transformar por L de la cadena en de i en ds, que es donde queremos llevar la ecuación, por, en este caso, quedaría ds en dt, que ya está calculado, que es 1 partido por t. Así que finalmente le va a quedar de i en ds por 1 partido por t, le va a quedar a usted el de i en dt. Lo mismo con la segunda derivada, es decir, de 2i en dt al cuadrado, le va a quedar a usted entonces, bueno, d en dt de 1 partido por t por di en ds, ya, y esto que está acá, usted lo puede escribir, le daría un producto. Entonces, este que está acá, que esté a la menos 1, lo podemos derivar entonces como menos 1 partido por t al cuadrado por di en ds. Hoy he hablado mucho, es que en las tres clases han estado intensas. Sí, voy a echarme agüita por mientras mire lo que estoy copiando, que me raspó la garganta.
Más de las 5:30, sí, sí, puedo. Guatito, ¿qué anda ahí, guatito? ¿Tenía agüita? Vamos a ver si tenía agüita. Ah, sí tenía agüita. ¿Qué anda ahí, Blacky? Vale. No saco nada con esperar porque tenía el agua no quedado, así que estoy calentando de nuevo. Ya, entonces fíjate tú que daría un producto, que ahora haría un producto, entonces le queda más el 1 partido por T por, acá usted va a tener D en DT, de DI en DS, ¿cierto? Entonces acá usted le va a quedar menos 1 partido por T al cuadrado por DI en DS más el 1 partido por T, y acá nuevamente, este de acá, como es la derivada, bueno, le va a quedar entonces nuevamente un cambio variable, entonces le queda D en DS por DI en DS por DS, no, sí, por DS en DT. Que este cambio variable para que pueda obtener yo el D en DT por la segunda derivada. Ya, entonces este de acá le va a quedar a usted la segunda derivada de I en ds al cuadrado por el ds en dt, que ya lo calculamos, y eso nos dio 1 partido por t, entonces ese ya está listo. Es 1 partido por t. Ya, tenemos todos los datos, ahora vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces la ecuación es t al cuadrado por i segunda, t al cuadrado por i segunda, y el i segunda es lo que recién calculamos, que es menos 1 partido por t al cuadrado de i en ds, más el 1 partido por t al cuadrado, el de 2i en ds cuadrado, más p por t parece que era, se me da la memoria. Sí, pues p por t por i', y el i' es 1 partido por t por di en ds, 1 partido por t por di en ds, más q por i. Bueno, el i dependía de t anteriormente, pero cuando usted hizo, él sugirió el tener acá usted, ¿dónde está anotado? El t igual e a la s, el t igual e a la s, entonces el t pasa a ser una función que depende de s, que queda e a la s. Por lo tanto, el i que depende de t es lo mismo que tener que el i depende de s y de t, o sea, el i no cambia. Entonces le queda más k por i nomás, la diferencia es que el i ahora uno lo hace depender de s, ya no de t. Todo es igual a 0. Nada más que decir, pues chiquillos, S se va con S y S con S, y le queda una ecuación de coeficientes constantes que usted sabe resolver. ¿Se fija? Ya. Pero la ecuación de Euler también se puede enfrentar de una segunda forma. A buscar la agüita. Ahora sí. Chiquito. Ya. La segunda forma es que la ecuación de Euler que usted tenía anteriormente, por eso me gusta el ejemplo que trae el libro, que es la parte A. Y esto es siempre válido, o sea, siempre válido también lo puedes hacer como lo que te voy a indicar ahora. Que es que
particularmente la ecuación de Euler, la completa, digamos, se puede suponer una solución de la forma T a la algo, T a la R. Pongámosle U porque la R mía va a aparecer S con la S de abajo. T de U. ¿Por qué puedo proponer eso? Porque un t cuadrado por una segunda derivada más un t por la primera derivada más un q por t al algo igual 0, entonces uno puede igualar polinomios. O bien piénselo así, para que una suma de funciones por polinomios me dé 0, la función tiene que ser un polinomio. O algo asociado a un polinomio por algo, por un coseno, seno, una exponencial. Ya, entonces puedo proponer esa solución. No es que siempre usted pueda proponer, porque ya sabe que en el caso de la de coeficientes constantes, yo puedo proponer la exponencial, pero no tengo más, porque en otros casos no puedo proponer. Así que acá, en este caso, sí, también puedo hacerlo que solo la ecuación de Euler. Bueno, cuya primera derivada le va a quedar a usted el u por t a la u menos 1, y cuya segunda derivada en t le va a quedar a usted u por u menos 1 por t a la u menos 2. Reemplazo. Le va a quedar t al cuadrado por t a la u menos 2 por el u menos 1 más p por t y por t a la u menos 1 por u más q por t a la u y eso igual 0. Estoy quedando horrible. Q por t a la u. Ahí sí igual a 0. Ya el chiquillo. Si tú observas, t a la u, t a la u, t a la u. Se va, pues. Lo puedo sacar. Entonces le queda ahí el u por u menos 1 más p por u más q igual a 0. Y el desarrollo de esto es eso. Que le puso R. Ahí le puso R el autor, yo le puse U. Bueno, empezamos ahí, pues. Si las dos soluciones son diferentes, entonces tiene dos soluciones reales. Un t a la primera, t a la segunda. Si tengo una, que es la que no aparece acá, si tengo una solución, un solo t a la r, tengo que buscar la otra por reducción de orden. Eso usted ya lo sabe hacer. Fin de la conversación, esa reducción de orden que puede ser reducción de orden o la fórmula de Abel. Tercer punto. Las dos le dieron, el R le da complejo. Entonces, finalmente, que aquí se pudiesen confundir un poco, complejo significa que usted va a tener que su solución I de t va a ser algún A por t a un alfa más beta por I más un B por t a la alfa menos beta por I. Pues estamos pensando que el R le dio un número complejo, o sea que no tiene raíces reales. Este caso yo siempre lo sigo viendo y lo analizo, porque aquí los estudiantes llegan hasta aquí nomás y se complican. Pero se complican por algo, mira. Esto es un A por t a la alfa, por un t a la beta por I, más un t a la alfa, bueno, por B, más un A por t a la alfa, y ese por t elevado a menos beta por I. Pero resulta que, claro, se complican con este. ¿Qué hago con este? Pero hay que recurrir a elementos del cálculo. Un A elevado a un B es lo mismo que un E elevado a B logaritmo natural de A. Esto es por propiedad, usted ya las conoce. Entonces, este T que está elevado a beta por I, no se complique, porque usted lo puede escribir como E elevado a beta por I, por logaritmo natural de, en este caso, de T. Entonces, esto es E elevado a B logaritmo natural de T, que es el coeficiente, digamos, por I. Y este es un coseno de eso más I seno de eso. Lo mismo el otro. Entonces, nuevamente hace las combinaciones que nos aparecían antes y finalmente ahí te quedan que esas dos son soluciones de esa forma. Esa y esa. ¿Te fijas? Así que la ecuación de Euler
Pues, entre paréntesis, hay, mira, yo no sé si es un error de tipeo, de qué cosa, pero por ahí la gente se confunde porque dice, no, 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 hay que verlo por Euler, por lo que vimos recién nosotros, por Euler, con el cambio del exponencial, porque si no, esto solamente sirve para raíces reales, y eso no es cierto. Lo que pasa es que si las raíces son reales, bien, pero si no, me puedo armar la con variación de con reducción de orden o Abel, me armo la segunda solución. Y en el caso complejo, transformo la exponencial y resuelvo. O sea, son dos alternativas, no están limitadas por nada. Eso, eso. Así que tienen física hasta ahí. ¿Qué nos queda a nosotros ahora? ¿Qué nos queda? Bueno, me voy a cambiar de acá. ¿Dónde está usted? Acá está usted. Po. ¿Se me quedaron dormidos o no? Ah, pero se retiró alguien. Se habría ido a estudiar.